Yo tengo la plena certeza de que Dios se va a mover en esta casa. Ya se movió, ya se ha movido y se va a seguir moviendo en el nombre de Jesús. Quiero decirle que como cada vez que yo me paro aquí en este lugar y tengo el privilegio de parte de Dios de traerle la palabra, ustedes no se imaginan lo que es el preámbulo a yo estar aquí. Para mí esto es una responsabilidad tan grande, no que para los demás no lo sea, pero yo pierdo sueño, porque a mí, no sé qué pasa, pero Dios me cambia la enseñanza a última hora. Y ahora entiendo que es para que Él se lleve toda la gloria, o sea, es para que yo no me quede con absolutamente nada de lo que yo en esta mañana he sido escogida para dar. Así es que yo le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí, por ver tantas caras que hacía tiempo que no veíamos. Qué rico verlos, qué rico que estén aquí, familia. Para nosotros es un gozo tenerlos. Así que acompáñenme rápidamente, vamos a entregarle este momento al Señor para entrar en materia, ¿sí? Señor, te damos gracias por el privilegio de estar aquí hoy. Gracias, Señor, porque tú hoy has escogido a dedo a cada persona que está en este lugar para regalarles algo nuevo, algo fresco de tu parte, Jesús. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Y solamente quiero agregar que toda la gloria y toda la honra es para ti, desde hoy para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo en esta mañana, ¿quién recuerda en qué serie estamos? Ah, bueno, ya la pusieron aquí. O sea que ya no hay que recordarla, ya se la entregaron en bandejita de plata. Estamos hablando de la batalla de la mente, ¿verdad? La batalla de la mente. Y Dios me puso en el laboratorio enseguida, porque quiero que sepan que para mí fue tan sorpresa como para algunos de ustedes que yo esté aquí para hoy. De pronto ustedes esperaban a su pastor, pero no a mí. Sin embargo, ayer me llegó la noticia de que había sido entregado a mí la pequeña responsabilidad de traerle palabra de parte de Dios a ustedes. Entonces, si para mí es causa de perder sueño, cuando me lo dicen con mucha anticipación, ya se pueden imaginar habiéndomelo dicho anoche. Entonces, yo empecé a cuestionar a Dios y empecé a decirle, Señor, pero tú sabes que para mí es difícil. Señor, con tanta poca anticipación, ¿será que lo que yo tengo es suficiente para dar a tus hijos? Y el Señor me respondió con una historia, tal como Él tan divinamente lo hace muchas veces, y me llevó a la historia de la repartición de los panes y los peces. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, eso es una historia muy común o muy famosa en la Biblia, donde había, a mí me encanta como Gaby lo dice, había un niño con un Happy Meal, ¿verdad? Y el Señor me mostró cómo esa porción personal, porque ¿qué es un Happy Meal? Es una porción de niño, ¿verdad? Una porción personal. Y el Señor me decía, lo que yo te doy en lo personal, tu porción personal es la que yo voy a utilizar para multiplicar en esta mañana. Y eso me dio una paz, poder saber y entender que Dios no depende de lo que yo, de mi conocimiento, de lo que yo pueda retener habiéndome sentado a estudiar la palabra para poderles traer algo sustancioso. Dios no depende de eso. Dios depende de la porción personal y cómo yo puedo asimilar y recibir esa porción personal que Él hoy va a multiplicar para ustedes. Amén. Y quiero empezar haciéndoles una pequeña historia que para mí fue supremamente especial cuando la escuché. Había una vez un profesor de teología llamado el profesor Orr, O-R-R. Y este profesor tenía un grupo de estudiantes
que llevó a la casa de John Wesley. No sé si ustedes conocen quién fue John Wesley, pero John Wesley fue el fundador de los metodistas. El fundador de los metodistas. Y él fue y llevó a ese grupo de estudiantes, el profesor Orr, llevó a este grupo de estudiantes a visitar la casa de John Wesley. En la casa de John Wesley, aquel grupo de estudiantes pasó por todas las habitaciones de esta casa, conocieron la cocina, el comedor donde él comió, pero finalmente llegaron a la habitación de John Wesley. Y había algo muy particular en esta habitación, porque a la orilla de la cama, del lado de él, en la alfombra habían plasmadas habían dos círculos, ¿verdad? Como de la alfombra desgastada, que era donde John Wesley oraba todos los días. Y ahí ponía sus rodillas para orar. Cuando llegó el momento de irse con los estudiantes, llegaron y se montaron al bus o a la guagua, para aquellos que como yo reconocen esa palabra, los llevaron al bus y cuando el profesor Orr contó cabezas, dijo, me falta una. El profesor se devuelve y va y entra a la casa y busca en todas las habitaciones. Cuando llegó a la habitación, al dormitorio, encuentra a uno de sus estudiantes arrodillado en el mismo lugar donde estaban estas huellas. Y el hombre oraba y decía, Señor, hazlo de nuevo. Señor, hazlo de nuevo. Amén. Y aquel hombre se le acercó y le tocó en los hombros y le dijo, hijo, ya es tiempo de irnos. Billy Graham se paró de sus rodillas y se fue a reunirse con sus compañeros. Yo no sé a ustedes, pero leyendo esa historia tan conmovedora para mí, yo le decía, Señor, gracias. Señor, hazlo de nuevo. Y yo recuerdo, en ese momento recordé, perdónenme, en ese momento recordé el momento en que Dios nos llamó a mí y a mi familia del otro lado del río. El Señor nos dio una palabra en diciembre del 2016 que se hizo realidad en febrero del 2017, hace 4 años. Y nos dijo, yo los llevaré del otro lado del río. Hasta ahora no he visto el río. No sé si el Señor se refería a los charcos que se hacen aquí en el Doral cada vez que llueve. Que yo creo que es una de las ciudades que más se inunda aquí. Pero no sé si el Señor se refería a ese río o a otro río que nos encontraremos en el camino. Mas, sin embargo, en ese momento vino dudas a mi mente, vinieron incertidumbres, vino reproche contra Dios, vino un sinnúmero de cosas a mi mente y cuestionaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué me vas a llevar al lugar de mi derrota? ¿Por qué me vuelves otra vez a llevar al lugar de mi derrota? Yo sentía que el Señor estaba trayéndome a un lugar de dolor, porque hoy no les voy a contar de esa parte de mi testimonio, pero los que ya han caminado con nosotros y conocen un poquito la historia, saben que el Doral específicamente, esta ciudad, fue una ciudad que representaba mucho dolor para mí y mi familia. Entonces, cuando Dios nos habla de volver acá, hubo una batalla en mi mente que yo solamente la pude sobrellevar y la pude vencer de rodillas, pidiéndole a Dios que me diera la paz que yo necesitaba y el entendimiento que necesitaba para poder ir más allá de lo que yo sentía, más allá de mis emociones, más allá de lo que yo quería hacer. Y hoy le doy gracias a Dios porque han pasado 4 años
Y aunque este no sea el lugar más grande ni la iglesia más grande de la ciudad, yo puedo ver lo que Dios quería dejarme entender en ese momento. Yo hoy puedo ver la magnitud de lo que Dios quería hacer, porque hoy veo a todos ustedes sentados y cada uno de ustedes representa ese milagro que Dios tenía en mente en el momento que nos llamó del otro lado del río. Así que dense un aplauso ustedes mismos y dénselo a Él, porque Él es el que ha hecho la obra. Amén. Yo quiero que me acompañen, no me queda mucho tiempo, o sea que unos 20 y alguito de minutos, pero yo quiero hablarles de una historia que yo creo que muchos de nosotros en algún momento, los que la hemos conocido o leído, nos vamos a poder identificar. Y esa historia está en Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 7. Y vamos a empezar desde el versículo 14. Jueces, capítulo 7, versículo 14. Jerry, I'm on fire, please. Porque estoy aquí buscando con una sola mano. Y se me hace... No, pero es que necesito... Ya. He dicho. Ya, gracias. Gracias. 14, ¿ya? ¿Ya? Ah, no, perdón. 7, 14. Ay. Jueces, capítulo 7, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Por aquí está, te lo aseguro. No, es el 6. Mira aquí, 7. Ya. 14, dice. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y todo el campamento. El versículo 15 dice: y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. ¿Qué hizo? Se inclinó y adoró. Para poderles dar un poquito de historia con respecto a la historia, valga la redundancia, de Gedeón. Gedeón había sido llamado por Dios para pelear una batalla en contra de los enemigos del pueblo de Israel, que eran los medianitas. En ese momento, cuando Gedeón es llamado por Dios, Gedeón entra en crisis, así más o menos como la que yo entré. Gedeón entra en crisis y dice: si Dios está con nosotros, porque se le apareció el ángel en Ofra, se le apareció un ángel en una piedra y le dijo, básicamente voy a parafrasear, que Dios estaba con su pueblo y que él había sido escogido por Dios. Y Gedeón cuestiona al ángel y le dice: pero si Dios ha estado con nosotros, ¿por qué entonces nos ha entregado en manos de nuestros enemigos? Porque ellos estaban siendo amedrentados por el pueblo de Madián, por sus enemigos. Entonces, Gedeón cuestiona a Dios y le dice: espérame un momentico, que si tú vienes de parte de quien yo creo que tú vienes, espérame que yo voy a traer ofrenda para ti. Y entonces yo sabré que tú eres quien eres, o sea, que eras realmente de parte de Dios. Gedeón vuelve con la ofrenda, mata 2 cabritos, trae la sangre, trae pan sin levadura y se lo presenta al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová saca su vara y sale fuego del lugar de la ofrenda y recibe la ofrenda. Cuando Dios llama a Gedeón, el pueblo de Israel tenía muchos hombres, pero no se comparaba a la magnitud del ejército de los medianitas. No se comparaba, no tenía punto de comparación. La Biblia en la historia los relata, los compara como la arena del mar. Incontables, eran incontables. O sea que por más hombres que haya tenido el pueblo de Israel, no se comparaba en número, era una cosa astronómicamente diferente.
Mas, sin embargo, Gedeón se encarga de llamar a unos cuantos miles. Y de ahí Dios fue dirigiéndolo para que él, con el propósito de deshacerse de un poco del número de hombres que iban a pelear la batalla. ¿Por qué? Porque Dios quería llevarse la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con nada. Entonces, ¿qué estaba pasando en la mente de Gedeón? Imagínense que este hombre, lo primero que les voy a ir un poquito atrás, no les voy a dar todos los versículos para ganar tiempo, pero aún antes de esta ofrenda de la que les estoy hablando, Gedeón, Dios le dio, el mismo ángel le dio una asignación. El ángel le dijo a Gedeón, tú vas a ir y vas a destruir la imagen que le han hecho a Baal. Tú vas a ir y lo vas a destruir. Pero como Gedeón estaba en crisis, para no ponerlo de otra manera, pero ya ustedes se pueden imaginar, cuando este hombre escucha esto, le entra el ataque de crisis primero y dice, voy a ir de noche, porque de noche hay menos probabilidad de que me vean. Y Gedeón agarró, creo que la palabra dice 10, no me crean, vayan y estudien y verifiquen que lo que yo le estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Pero él agarró sus 10 hombres y se fue y le dio palo a aquello que no tiene nombre. Desbarató todo así como Dios le había ordenado. Ahí no quedó ni rastro. Al otro día vinieron los medianitas a reclamarle al padre de Gedeón, a Joás. Vinieron a reclamarle a Joás y a decirle, mira, tu hijo es un sinvergüenza, atrevido, que vino y destruyó el altar, gracias, el altar de Baal. Así es que eso merece la muerte. Y en Jueces capítulo 6, creo que es el versículo 32, si no me equivoco, que se los voy a leer, miren lo que dice. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal contienda contra él, porque había derribado su altar. ¿Qué sucedió aquí? El hombre ya venía en crisis. Cuando llegaron a buscarlo, yo me imagino que aquel muchacho se escondió hasta debajo de la tierra. Y para salvarle el pellejo, el papá dijo, pues entonces vamos a llamarle Jerobaal, porque si Baal es su Dios y tiene tanto poder, entonces que él se defienda a sí mismo. Pero ¿qué hizo eso en Gedeón? Imagínense que si ya él venía mal, si ya él venía inseguro, si ya él venía atemorizado, aterrorizado, ¿qué pudo haber hecho eso en Gedeón? Yo me imagino que el hombre dijo, tras de que estoy como estoy, entonces ahora me cambian la identidad. Ya no sé ni siquiera quién soy. Antes me llamaba de una manera y ahora resulta que me llamo de otra. Y se supone que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que creemos que estamos obedeciendo a Dios o estamos conscientes que estamos obedeciendo a Dios, que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios y viene ¿qué? El dardo del enemigo? Ya ahora tú no eres quien tú creías que eras. Ya tú no eres tan bueno como tú crees que eres. Ya tú no eres tan obediente como tú crees que eres ante Dios. Le dieron un golpe bajo a su identidad. ¿Verdad? Vamos nuevamente al versículo 15, dice, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño. ¿Cuál es el relato del sueño? No, yo tengo que hacerles el relato del sueño. Vamos a ir un poquito más arriba, al versículo 9. Dios le había dicho a Gedeón, después de esto, Dios le dijo a Gedeón, ahora te voy a pedir que hagas otra cosa más.
Acuérdense que le habían cambiado el nombre. Ya el hombre estaba rematado. Y Dios le dice, le da otra instrucción. Vas a ir hacia el campamento de los madianitas. Y ahí Dios le iba a dar una otra instrucción. Dios lo mandó, lo envió con un propósito. Pero el hombre no sabía con lo que se iba a encontrar. Mas, sin embargo, él se llenó de lo poquito que podía tener. Pero como estaba con miedo, con temor, ¿qué creen ustedes que él hizo? Llamó al siervo y se fue con él. Y nuevamente de noche. Déjame ver si no estoy hablando disparate. Y aconteció que aquella misma noche, si era de noche, que aquella misma noche el Señor le dijo, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, ¿ustedes creen que Dios no conoce la profundidad de nuestro corazón? ¿Ustedes creen que Dios no conoce cuando nosotros estamos atemorizados, cuando estamos confiados de cierta manera que estamos escuchando la voz de Dios, pero necesitamos como ese empujoncito? Señor, dame una señal. Señor, muéstrame un poquito más para yo estar completamente seguro. Y le dijo, para descender contra el campamento, y descendió con su criado, Fura. Por favor, no le pongan Fura a sus hijos. Hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas. Estos manes eran un montón, un paquetón, como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía, es que el enemigo no sabe para quién trabaja. Oigan esto. Y decía, he aquí, tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo, es decir, el amigo, los dos amigos eran del ejército contrario, del ejército de los enemigos, del ejército de los madianitas y los amalecitas. Y le responde el amigo del que tuvo el sueño y le dice, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. ¿Cómo creen ustedes que Gedeón se sintió cuando escuchó lo que el enemigo pensaba de él? ¿Cómo se siente cuando tú sabes que tu enemigo se siente amedrentado por ti? ¿Cómo te sientes tú? Porque a mí me daría, mejor dicho, como dice Gaby, que a veces hay hombres que no necesariamente van al gimnasio, sino que pareciera que metan una monedita de 25 centavos y fueran a inflarse a la gasolinera. Así me sentiría yo. Yo me sentiría como en esteroides. Vamos a ver. Ahora sí. Ya yo sé lo que tú piensas de mí. Ahora sí que vas a ver lo que yo tengo para ti. Eso fue lo que ocurrió con Gedeón. ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos escuchar la voz del enemigo que es utilizado por Dios para traernos esa seguridad, para traernos esa conciencia
de realmente quiénes somos para Él. En ese momento Dios me decía que sucedieron dos cosas en la vida de Gedeón. ¿Se acuerdan el versículo 14 que dice? No, perdón. Sucedieron dos cosas. ¿Cuáles fueron las dos cosas que sucedieron? El enemigo reconoció ¿qué? Reconoce que nuestra identidad. Él sabe quiénes somos nosotros en las manos de Dios. Los que no estamos claros en ese asunto somos nosotros. Pero el enemigo sabe lo que nosotros somos capaces de hacer cuando Dios nos da una orden. Cuando Dios y el Espíritu Santo de Dios nos posee y nos llena de fortaleza. Él sabe. El versículo, ya les voy a decir. Creo que es en Jueces 6. Espérenme y lo busco un segundito. A ver si lo puedo encontrar. Si no, no importa. Yo se los digo porque hasta ahora no he pelado ninguna. Esperemos que no, que siga así. Bueno, no lo encuentro. Si alguno de ustedes leyendo por ahí en el 6 me avisa. Pero Dios conoce nuestra identidad. ¿Cuál era su identidad? La palabra de Dios dice que cuando presentan a Gedeón, creo que es a inicios del capítulo 6, después que habla de lo que sucedió con los madianitas y el ángel y cómo él escuchó y obedeció a Dios, dice que él es hijo de Joás. Él es hijo de Joás. O sea que aquí en el 32. Bueno, dice que él es hijo de Joás. O sea, él cambia, le dio una identidad a Gedeón. Cambió el nombre de Jerobbaal por el nombre de Gedeón. En el momento que Dios lo llama, le dice Gedeón, no le dice Jerobbabel. Le dice Gedeón, hijo de Joás. El enemigo sabe de quién tú eres hijo. El 29, el 6:29, ¿verdad? 6:29 dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho eso? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás. O sea, lo reconocieron por su nombre original. Y otra cosa, hijo de Joás, varón de Israel. Cuando los dos amigos hablaban y dicen que Dios había entregado en sus manos, en el versículo 15, dice que Dios había entregado en sus manos a los madianitas, o sea, al pueblo de Madián, que él está afirmando a Gedeón en ese momento. ¿Qué creen ustedes que le está afirmando? Su propósito. Dios le está afirmando el propósito para el cual lo llamó. Le dice, eres hijo de Joás, varón de Israel. O sea, que no solamente hijo, sino que tenía una posición de autoridad dentro del pueblo. Le dijo todo lo opuesto a lo que Gedeón creía de sí mismo. Y luego le afirma el propósito y le dice, Dios ha entregado en tu mano, el Señor cambió el nombre de Jerobbaal por Gedeón y le afirmó su propósito. Para ganar la batalla en nuestra mente tenemos que estar firmes en nuestra identidad y conocer el propósito, reconocer la autoridad que ya Dios te dio. No tienes que pelearla, ya Dios te dio un nombre, ya Dios te dijo que eras hijo, ya Dios te dio un propósito. ¿Y sabes qué? Dios, si vas a aplaudir y se lo vas a dar, dáselo a Él. Pero no me dejen a esa mujer aplaudiendo sola, como decía un pastor que yo tenía en la antigüedad. Déselo a Él. Yo no lo recibo porque eso no es para mí. Yo no tengo nada que dar que no venga de Él. Entonces, nos dio identidad, nos afirma el propósito
y nos empodera. Nos empodera para poder tener un resultado positivo. Entonces, en la batalla de nuestra mente, yo quiero que ustedes salgan de aquí en esta mañana pudiendo entender quiénes son en Él y para Él. Que sean empoderados, que reconozcan el propósito que Dios tiene en sus vidas. No todos tenemos el mismo propósito. Dios fue aminorando el ejército. Le fue dando una directriz a Gedeón para ir aminorando el número de los hombres que iban a pelear la batalla. ¿Y saben cuántos quedaron de los miles y miles que habían? Quedaron 300 hombres. 300 hombres que iban a pelear contra el ejército de los madianitas y los amalecitas, que eran como ¿qué? Como la arena del mar, eran innumerables. Entonces, no solamente eso, escúchenme esto, no solamente Dios le da el propósito, sino que yo no sé cuándo fue que Dios le reveló netamente qué era lo que él iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Pero yo les digo una cosa, si yo me pongo los pantalones de Gedeón y si yo oigo que Dios me dice, mira, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo, te vas a enfrentar con un ejército que son innumerables, no lo puedes contar, y te voy a decir qué es lo que vas a llevar. Vas a llevar una trompetica, vas a llevar un jarrito y vas a llevar una antorcha. ¿Eso les hace lógica? O sea, ¿eso tiene lógica para ustedes? Porque para mí no la tiene. Imagínense Gedeón, gracias a Dios que yo ni viví en esos tiempos de esas batallas, ni soy Gedeón. Porque yo, mejor dicho, ni todavía con lo que ya sabía y la afirmación de parte de Dios, hubiese estado regada. Y agarran estos 300 hombres, la trompetica, el jarrito y la antorcha. Y se van a enfrentar con este ejército. Y adivinen qué pasó. La victoria fue de ellos. Porque Dios no depende ni de tu conocimiento, ni de tus estrategias, ni de lo que te hace sentido. Muchas veces lo que para ti hace sentido, para Dios no hace sentido. Entonces, si Dios te dice que con un solo hombre, es decir, contigo mismo, te va a usar para levantar tu familia, para volver a retomar tu posición de sacerdocio, de una manera ilógica, es Él el que te está hablando. Señor, ¿por qué le tengo yo que pedir perdón a mi esposo? Él fue el que empezó. A mí no me hace sentido, pero Dios quiere que agarre el jarrito, la antorcha y la trompeta. Lo que para ti no hace sentido, para Dios tiene todo el sentido del mundo. Entonces yo quiero invitarte a que no pierdas más tiempo haciendo sentido de lo que Dios te está hablando. Las cosas de Dios, la palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los nuestros los de Él. Entonces, si la palabra de Dios te está diciendo que tus pensamientos son completamente diferentes a los de Dios, ¿qué te hace pensar que Dios te va a hablar de una manera lógica? No encajones a Dios, no metas a Dios en el A, B y C. No encajones a Dios en tu sistema de creencias. No lo encajones ahí porque Dios no cabe en tu sistema de creencias. Dios te va a retar para que tú salgas de tu comfort zone, de tu zona de comodidad, de tu zona de confort. Te va a incomodar, te va a recordar quién tú eres. Te va a dar cosas ilógicas, pensamientos ilógicos. A lo mejor, no sé, a lo mejor Dios te dio un plan a seguir.
un nuevo negocio, a que levantes un ejército. Yo no lo sé. Pero aunque no haga sentido, hazlo porque Dios está detrás de las cosas que no tienen sentido. Yo no sé ustedes, pero en este libro hay más de 8,000 promesas de parte de Dios. Y con esto voy a terminar. Hay más de 8,000 promesas de parte de Dios. Ya Dios nos las dio. No es que tenemos que investigar y buscar. Ya Dios nos las entregó. Pero Dios hace algo. Dios hace las cosas un tanto diferente. Ya la promesa está, ¿verdad? Pero hasta que Moisés no metió la vara en el mar, no se abrió. O sea que Dios necesita una colaboración de nuestra parte. Aquí está la promesa, pero Él no te la entrega en las manos, sino que tú tienes que alcanzarla. Tiene que haber una colaboración de tu parte para que la fe que ya Él te dio pueda hacer que tú te apropies de esa promesa. Y yo no sé tú, pero yo no me quiero quedar como el pueblo de Israel cuando entró a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel a través de Josué. Yo no sé si ustedes saben, pero el pueblo de Israel duró cientos y cientos, no cientos, pero bueno, muchísimos años, décadas y décadas en un pedacito de Canaán. Dios le dio instrucción a Josué, y si ustedes leen el primer capítulo de Josué, se van a dar cuenta de dónde a dónde era la tierra que Dios les había dado. Come on, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Yo no sé si ustedes están entendiendo que Dios le dio la tierra de Canaán completa. Dios no quiere que tú te quedes en un pedacito de Canaán. Dios quiere que tú retomes y reclames esa tierra que ya Él te dio. No es solamente que conquistes a tu esposa, es que reclames a tus hijos. Dios no te quiere entre cuatro paredes. Dios quiere que tú disfrutes la tierra que fluye leche y miel, porque Él te la dio desde la A hasta la Z. Yo quiero reclamar cada promesa que Dios me ha dado que está en este libro. Amén. Yo quiero reclamar toda la tierra que Dios me dio ya por heredad. Yo no me quiero quedar con un pedacito. Yo no me quiero quedar con las miserias. Yo no me quiero quedar con las migajas. Yo me quiero quedar con todo. Porque yo sé quién soy. Porque yo sé lo que Él me ha dado. Porque yo sé que soy Israel y que la tierra de Canaán es mía. Todo lo que Dios me dio lo compró a un precio muy alto. Y fue precio de sangre. Y si tú hoy estás aquí y todavía tú no has reconocido en tu corazón el precio que se pagó por ti, para que puedas reclamar cada promesa como hijo de Dios, para que puedas reclamar toda la tierra que Él te dio por heredad. Yo quiero que hoy, con esa misma valentía que Dios le dio a Gedeón, tú hoy te dispongas a escuchar su voz y a ganar la batalla de tu mente. Y tú le digas: Señor, yo hoy quiero entender cuál fue ese precio que tú pagaste por mí. Yo no te voy a pedir que pases aquí adelante, aunque si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Yo no te voy a pedir que levantes tu mano,
Aunque si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Porque la palabra de Dios dice que aquel que lo reconozca en público, Él lo va a reconocer un día delante de su Padre. Así es que yo prefiero ponerme rojo un ratico y no pálida toda la vida. Si tú hoy estás aquí y tú no conoces a este Dios del cual yo he hablado, tú no conoces al Dios de Gedeón, tú no conoces al Dios que libra batallas, tú todavía no conoces lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, cierren sus ojos, que ahí donde tú estás, tú lo reconozcas de alguna manera. Yo quiero exhortarte a que tú levantes tu mano. Si te atreves a levantarla, levántala. Levántala y dile: Señor, yo quiero reclamar cada promesa. Yo quiero conocerte a ti. Y yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú hagas esta oración conmigo. Y tú le digas: Señor Jesús, yo hoy te reconozco en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Yo hoy te entrego mi corazón y mi vida. Y te hago Rey y Señor de ella. Yo me rindo ante ti. Yo quiero que tú seas ese Dios de Gedeón para mí. Yo quiero que tú cumplas tus promesas en mi vida, cada una de ellas. Y yo quiero, Señor, reclamar toda la tierra que me pertenece en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Él.